Bueno, muchas gracias por la invitación, Lucía, al curso. Yo siempre encantado de poder participar. Desde ya les quiero avisar que estoy acompañado. Muy bien acompañado. Una alumna Muy nueva. bien acompañado. Sí, sí, tengo dos alumnas más. La otra está allá atrás. No, ella no va a estar escuchando tanto, pero aquí tengo la... Ya, porque tenemos las vacaciones desfasadas. Pues me imagino que ustedes, quizás a alguno le toca, ¿ya? Entonces hoy día me tocaba con ella. Pero hemos vivido pandemia, así que esto ha sido normal. Entonces yo también asumí que tampoco iba a ser tanto problema. Ninguno. Así que voy a empezar sí, gracias. Empezar a abrir la presentación, que la tengo online, así que esperemos que se comparta bien ahora. Y empezar. Bueno, normalmente les voy contando un poquito mientras se echa a andar. Ahora sí, ¿se ve? Sí. Ya, sí, súper. Voy a darle a ver hacia adelante, a ver si aquí me hace caso. Funciona. No, ahí sí funciona. Solamente estoy viendo una cosa, ¿ya? Para que funcione bien, porque si no, el problema viene que avance. Un segundo solo, voy a ver si es que la puedo ir descargando, porque se ve un poco lento. Estaba descargando acá y no lo hizo, no hizo caso. Ya, pucha. A ver, vamos a solucionarlo de otra manera porque si no vamos a quedar mucho rato pegado ahí. Un segundo. Muy lento. Si no, no voy a cambiar de computador. Clase. No, no, no.
tanta cosa. Wi-Fi, la cuestión estaba arriba de la nube, el Wi-Fi de la facultad no funciona, estoy compartiendo internet con mi teléfono, estoy consiguiendo pasarme la clase por fin al computador. Así que podemos omitir los primeros minutos de la grabación. O sea, experto específicamente en área de genética, hay mucha gente experta. Lo más importante aquí indicar eso, que hay mucha gente que sabe muchísimo. Es verdad que sí, yo he trabajado harto en obesidad y en aspectos relacionados con nutrigenomía. Entonces, desde esa perspectiva, y también he pasado por varios centros de investigación, o sea, un par de centros de investigación bien relevantes en el área. Entonces les voy a mostrar datos de aquellos centros donde trabajan fuerte en genética y epigenética de la obesidad. Entonces, en ese sentido, espero poder dar el ancho, ¿ya? Y de entregarles sobre todo información relevante para ustedes, ¿ya? Entonces, relleno y relleno, pero ahora estamos recién, les está viendo la presentación. Vamos. Marcela, Rosemary, Felipe, Rafael, Francisco, Mariano y María Alejandra. Ahí vamos. Hey. Ya sé lo que voy a hacer. Espérate, hija. Ahí estoy agrandando el PowerPoint. No sé si se empieza a ver. ¿Verdad? En la pantalla no se ve nada. ¿Cómo se ve? Mucho todavía no. No, está en la primera diapo. Ya, ahora. Ahí se ve la pantalla de presentador, no de presentación. Esta cosa. Se están cargando las otras diapos. Ahí está. Ahí sí. ¡Estupendo! Ya. Lo siento. Ya, pero ahí vamos. Entonces, genética de la obesidad. Ahora sí. Pasa a la siguiente ya. Ahora sí. Entonces, por supuesto, no solamente en el contexto de genética de la obesidad, sino que en el contexto de muchas otras patologías, donde los componentes genéticos son relevantes, el conocimiento del genoma humano, conocer nuestras letras, en ese sentido, se ha hecho muy relevante. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, después de descifrar el código, bueno, como que básicamente se pensaba que el cielo era el techo de investigación, porque desde allí, conociendo variantes específicas y asociándolas a ciertas patologías o a rasgos, riesgos, por supuesto, avances en biomedicina han ocurrido y pueden ocurrir aún muchos más. Bien, lo importante en este sentido es que es relevante específicamente para esta patología, no así como otras, la gran cantidad de personas que la padecen se presenta como multifactorial. Y dentro de esa multifactorialidad tenemos componentes ambientales y también componentes genéticos. Y dentro de los componentes genéticos también son multigenéticos. Entonces, básicamente nosotros, mortales, que estamos aquí, de hecho, probablemente, si fluctuamos nuestro peso corporal durante nuestro ciclo vital, o de repente cuando nos encontramos con sobrepeso o obesidad de algún tipo, viene dado por múltiples condicionantes y no solamente una que podríamos atacar y decir, oye, con esta es y con esta estoy. Básicamente, no funciona para todos. Algunos dicen, no sé si han escuchado por ahí, imagino si esto sale en la tele, sale, no sé, en comidas familiares de fin de semana o donde sea, dicen, no, mira, si es que a mí, yo hago un poco de ejercicio, bajo el tiro peso, un problema, o sabes que no, yo lo único que hago es comer hamburguesas y papas fritas y me mantengo igual. Entonces uno dice, bueno, pasando de la rabia un poco, de la envidia, pero también claro, es como súper exclusivo, porque eso no ocurre a mí y no ocurre a muchas otras personas, que básicamente están condicionadas por múltiples otras cosas. Es decir, las cosas funcionan
o las estrategias funcionan, algún paquete de estrategias funcionan para un tipo de personas, pequeño, para otras no, definitivamente no. Entonces, lo importante en este sentido es el conocimiento de aquellas condicionantes, ver la aplicabilidad final que esto podría tener, y de ahí, este como concepto, yo creo que es como el clave en este sentido, ¿bien? Mover la aguja, ¿ya? Porque me habían comentado que aquí hay médicos, ¿cierto? No sé si, o médicos nutriólogos o relacionados con nutrición, ¿tienen alguna aproximación? Les aprovecho a comentar, porque me gusta ir conversando. ¿Alguna aproximación hacia el área de nutrición, alguno de ustedes? ¿O algún interés, quizás? ¿O saben algo? ¿Ya? O en términos nutricionales, o se han enfrentado a algún caso, o han estudiado respecto a obesidad y dicen, ¿sabes qué? Ciertamente es difícil, porque a ver, yo no soy clínico, soy biotecnólogo, como bien dijo la profesora, y me he especializado en nutrición, entonces realmente de base y por supuesto en práctica en mi vida la he hecho, no lo voy a hacer, creo, no estoy capacitado para aquello. Entonces nunca me he enfrentado realmente al entorno real, es decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que tienes que hacer, y ver que efectivamente se haga o no se haga. Entonces, no sé, ¿quién lo va? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo plantearle esta pregunta? ¿A qué se pretendería atacar efectivamente en un contexto de tratamiento global? Pensando en la tendencia a obesidad negativa que tenemos aquí y en todo el mundo, en obesidad que sigue aumentando. ¿Cuál es como la importancia que ustedes, o la real aplicabilidad que tendría esto en ese contexto? En el contexto de que en un tratamiento que básicamente se refiere a restricción calórica o a prescripción de ejercicio, o a otras variantes de acuerdo a las condiciones quirúrgicas, psicológicas o farmacológicas. Pero básicamente, ¿cómo lo podríamos encajar esto? ¿En qué nos ayudaría este conocimiento? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿cómo nos podría ayudar? Por ejemplo, al profesional nutricionista o al nutriólogo que se enfrenta a un paciente que tiene un importante sobrepeso. Por ejemplo, pensando yo en mi caso que soy tecnólogo médico, tampoco tengo mucha cercanía con el área nutricional, pero sí ¿Ya? en algún momento estuve muy enfocado en temas de actividad física. ¿Ya? Creo que el tema de tener esta ventaja del genoma nos puede ayudar, claro, a tomar ciertas directrices, a decir, por ejemplo, este tipo de persona genera una ganancia mayor de musculatura por su composición genética. Entonces, claro, a lo mejor trabajando el tema de la diabetes, o sea, de la obesidad, podríamos enfocar en esa persona que a lo mejor su carga de ejercicio no sea tanto y así poder regular la cantidad calórica que necesite también. Entonces, hacer como una compensación entre uno y otro. Claro. Entonces, es básicamente obtener el máximo beneficio dentro de un tratamiento multidisciplinar. Puede ser considerando el ejercicio, considerando la dieta también. Como ajustar, es como un tuning, básicamente, específico y personalizado. Entonces, eso es nutrición personalizada o abordaje nutricional, abordaje básico, o sea, hablamos nutricional porque hablamos de estado nutricional. ¿Ya? Abordaje hacia el estado nutricional de forma personalizada. Porque si no, si es así, ¿qué pasa? Los pacientes caen en huecos de dietas y nunca ven cambios y hay complicaciones también psicológicas, ¿o no? También. Sí, claro. Y de hecho, las complicaciones psicológicas son súper frecuentes y claramente, o sea, este hecho ya viene cargado con un importante componente psicológico, y enfrentarte luego a un tratamiento que no te funciona, ¿sí? Lo agravas, ¿ya? Pero, De ¿y eso? hecho, Dime. disculpe, que para sumarle a lo que dijo Francisco, también puedes tener como un componente genético, una mutación, no sé, en el metabolismo de las grasas o algo así, y te matas a ejercicio, te matas a dieta y realmente tú lo que necesitas capaz es un target farmacológico o algo. Y también es un tema conociendo que tu problema capaz es un tema muy puntual, muy genético, también te alivias un poco del estrés de que tienes toda tu vida con sobrepeso o obeso
y nada te hace efecto. Entonces como hay muchas cosas ahí. Exacto, o sea, es ese. Yo hago lo que me dicen, o busco la dieta de no sé qué, o hago tal ejercicio y me mato haciendo esto, no consigo el objetivo. Obviamente es una carga de estrés, pero sobre todo pensemos en o sea, nos vamos un poco al contexto de la clase, pero ya lo vamos a ver, pero yo creo que es súper relevante porque básicamente es el trasfondo de esto. Niñas, please. Lo que intentas es... Espera un poquitito. Niñas, por favor. Es teniendo toda esta intención, teniendo todo en contra, por ejemplo, o sea, un ambiente obesogénico en casa, que es muy difícil de quebrar. Yo tengo la intención de salir de ese ambiente obesogénico y como todos los huevos en la canasta, básicamente, no lo consigo igual. O sea, básicamente, lo que va a pasar con mi tratamiento es que no lo voy a seguir. ¿Sí? Entras, como tú dices, Mariana, como tú dices, entras en ese bucle de estrés y que básicamente te hace pensar que no voy a poder salir de esto, independiente de lo que yo haga. ¿Sí? Entonces, básicamente es un Y paquete te estándar. sigues alimentando mal y sigues aportando a la obesidad y a la masa. Porque básicamente la obesidad es un círculo vicioso. O sea, en lo fisiopatogénico es un círculo vicioso y se va retroalimentando constantemente y eso retroalimenta, por supuesto, el desarrollo de comorbilidades. Entonces, en algún momento tienes que quebrarlo, pero ¿cómo lo quiebras? ¿Cachai? ¿Cuál es el punto de inflexión en el cual lo puedes quebrar? Entonces, ese es. Básicamente, el trabajo de esto, creo, y sentimos, tiene dos propósitos. Como tú bien decías, es llegar a algo específico. Es algo específico, puede ser farmacológico, puede ser nutracéutico, puede ser una recomendación. ¿Cachai? Es decir, puede ser un alimento funcional. O sea, básicamente es un diseño de una herramienta, el diseño de una herramienta, así como también en el abordaje de acuerdo a lo que tú eres en términos genéticos, o en términos epigenéticos, a lo que tú eres, tu tratamiento no es este. Tu tratamiento debería ser este otro, ajustado un poco a lo que decía Francisco. Este tipo de ejercicio. Pero más allá de eso, es ese tipo de ejercicio porque es el ejercicio que además tú puedes hacer. Porque pensemos, mira, no, a ti te sirve el ejercicio de fuerza. No, 120 kilos, 3 repeticiones, todos los días. Por eso está hecho. Perfecto. Y te va a mover la aguja. Pero a una persona que nunca ha hecho pesa. ¿Cachai? Entonces, eso es la estandarización, es la personalización al detalle para que esa persona se le mueva la aguja. ¿Cachai? Porque de repente, lo que pasa mayormente es que, como es un paquete estándar, puede ser que las personas lleguen hasta aquí y digan que no tengo efecto. Porque el del lado sí lo logra, yo no lo logro, independiente de lo que yo haga. En mi caso no puedo, si llego hasta acá, me salgo, pierdo la adherencia. Entonces, de acuerdo a este conocimiento, puedes mover la aguja para que esa persona se mantenga en el tratamiento. Eso es, básicamente. Pero voy a cerrar la puerta para que... Dime. Dime. Sí, profe, yo, además de lo que decían mis compañeros, bueno, yo tampoco tengo conocimiento o sea, aparte de ser obeso, no tengo más conocimiento en el área, pero creo que lo que nos puede servir también esta área es con respecto a predecir con respecto a cómo va a evolucionar la obesidad en los pacientes. Un disparo al aire. Perfectamente puede haber que un grupo de personas tenga mayor predisposición, por ejemplo, a generar algún tipo de adipocito. Si no me equivoco, los blancos son los que están más rellenos de ácido graso, y perfectamente eso va a causar que esa persona sea más predispuesta a desarrollar una enfermedad, y se puede detectar a temprana edad. Se le puede decir que en realidad usted tiene que ir a McDonald's quizá una vez al año nomás, no tiene que ir todos los días, o algo por aquel estilo, por ejemplo. Claro, sí, es como en la exageración de la recomendación, o sea, ni siquiera tiene un componente exagerado, sí, básicamente es eso, es hacer una recomendación de acuerdo a tus condicionantes previas, y eso es casi tan impactante como tú lo dices, de hecho incluso quizás más impactante como tú lo comentas, de la predisposición que tengan hacia un tipo u otro de adipocito, es que incluso eso puede trascender hacia lo que tus padres, abuelos o bisabuelos se comportaron en el pasado en tu estado de salud actual. De hecho, vamos a revisar algunos casos al respecto. O sea, porque de hecho hay componentes hereditarios que trascienden transgeneracionalmente a esto y que son modificados vía ambiente.
¿cachai? Se puede ocurrir algo en el ambiente en algún momento de incluso ascendencia, que determine riesgo futuro, hasta ese nivel. ¿Cachai? Y es como de ciencia ficción, pero yo siento que se puede hacer y vamos a ir discutiendo quizás hacia el final de la clase cómo se podría llegar a materializar. De hecho, les voy a dar un esbozo en la siguiente diapositiva al respecto. Y un punto importante que tú haces, sí, efectivamente nosotros tenemos distintos tipos de adipocitos, ¿cachai? Uno blanco, acumulador, y pardo, que es quemador de grasa, quemador de energía, bueno, básicamente es transformador de energía en forma de calor, ¿ya? Que también en un momento si quieres lo podemos hablar si nos da tiempo. Pero, de hecho, por ejemplo, solamente en términos de adipocito blanco, que es el acumulador de energía, que está muy dedicado a acumular energía, tú tienes incluso estirpes de acuerdo al tipo de depósito que tú presentes, ¿ya? Lo más básico es la diferencia que existe entre el tipo de depósito entre hombre y mujer. ¿Sabes? Los hombres acumulamos más grasa a nivel visceral, mientras que las mujeres acumulan más grasa a nivel glúteo-femoral. Los hombres acumulamos más grasa a nivel visceral porque dejan nuestras extremidades más libres, porque en el pasado nosotros íbamos a cazar o a recolectar comida y traíamos a la familia. ¿Cachai? Y las mujeres tienen más grasa a nivel glúteo-femoral por un tema de vasculación para el embarazo y también mayor acumulación de grasa en el contexto de embarazo y lactancia. ¿Cachai? Pero la acumulación es diferente en términos de comportamiento. Entonces, por eso, de hecho, nosotros los hombres, a medida que avanzan los años, nuestro factor BISAPRE se modifica y salimos más caros. ¿Cachai? Porque tenemos más riesgo de enfermedad cardiovascular, porque los adipocitos que se acumulan a nivel visceral son más gordos o obesos, decirlo de alguna manera. Son más hipertrofiados. Hay una mayor tendencia a que sean más grandes. ¿Bien? Y es una tendencia evolutiva. Y esa tendencia hace que ese adipocito funcione mal y se relacione con comorbilidades muy peligrosas, como por ejemplo eventos cardiovasculares. En cambio, la grasa que es acumulada en las mujeres es glúteo-femoral y del tipo subcutánea, mayoritariamente. Y esa acumulación no es de tamaño depositario, sino que es de número, que es menos patogénica. De hecho, sirve un poco, por ejemplo, en los primeros estadios de desarrollo de obesidad, acumulación de grasa visceral, subcutánea, que se observa más en mujeres, sirve de tampón de riesgo. O sea, tienen un menor riesgo, por eso tienen un menor riesgo cardiovascular. En obesidad es importante, ya eso da lo mismo el sexo. Hombre o mujer, la acumulación termina también siendo a nivel visceral. Entonces los riesgos se comparten. Pero a niveles primarios de obesidad, el riesgo es distinto entre hombre y mujer. Y eso se puede saber, porque puede existir mayor riesgo o no en cada uno de los sexos a acumular más visceral o más subcutáneo. Y eso hay componentes genéticos dando vueltas de por medio. Así que sí, ese por ejemplo, es un nivel que es interesante de evaluar. Ya, entonces, bueno, quedamos de acuerdo, ¿no? Que es esto, de acuerdo al conocimiento, nosotros podemos ver esta aguja. Ahora, el problema es que esto está a la mínima expresión porque el efecto final viene dado por varios componentes genéticos y ambientales, pero que no es solamente uno, o que uno enganche el otro, sino que está todo súper mezclado. Hay una mezcla importante de los efectos, que finalmente el cóctel es súper difícil de como establecer para hacer el resultado final. ¿Ya? Entonces, es un desafío importante, y el desafío está aquí, en nuestro DNA. Pero no solamente en este nivel, ¿cachai? En todos los niveles de transmisión de la información. O sea, desde lo que es posible que viene dado a la genética, resaltar eso, y la intención de que suceda, que viene dado por la transcriptómica, es decir, por el RNA, como si hablamos de intención celular, el DNA dentro de la célula es como la posibilidad y el RNA es como la intención, ¿ya? Y luego la proteína, que es lo que realmente ocurre. Entonces, ahora bien, todos estos niveles, no solamente el nivel como de transmisión desde el ADN al RNA, ADN a ARN, está incorporado al concepto de ambiente, el estímulo, sino que en todos estos bloques y en todas estas flechas. Es decir, de lo que es posible a lo que va a ocurrir, o lo que se quiere ocurrir, por supuesto que hay componentes ambientales, porque ahí se necesitan estímulos para que ocurra. Luego, para que ese RNA se traduzca en una proteína también, se requieren estímulos. Luego la proteína, que es una enzima, requiere estímulos también para ser activada, por ejemplo.
Bien, entonces en todos esos niveles el ambiente juega un rol importante. Entonces, si tomamos esta y la diapositiva anterior, todo el cruce de información que puede haber es enorme. Por lo tanto, si pensamos en una solución basada en el conocimiento genómico ambiental, yo creo que la clave acá está en la inteligencia artificial. O sea, yo como que no siento que haya no sé, otra ruta. De hecho, bueno, esto de inteligencia artificial llevará algunos pocos años muy en boga. Antes conocía, bueno, también siempre dentro del contexto de bioinformática, ya se sabía que es así, pero básicamente el manejo de datos es clave y fundamental en este sentido. Un segundo solo. Perdón. Bien, entonces en ese sentido, la bioinformática y la inteligencia artificial, de unir todos los datos, es lo que forzosamente tiene que llevarnos a construir riesgos, pero, o sea, no solamente basado en uno, un par o algunos polimorfismos, por ejemplo, sino que un riesgo asociado con toda la salsa que tú puedes meter ahí. Y eso es complejo, ¿sí? De hecho, en el solo hecho de los ejemplos que les di, de que hoy esta persona que, mira, hace un poco de ejercicio y baja peso, esta otra persona que come lo que sea y no sube, o sea, de ahí hay una implicancia tremenda de muchos condicionantes por detrás. O sea, ¿qué condicionantes externas a obesidad o ambientales ustedes creen que nos pueden afectar? ¿Condicionantes externas? Claro, ambiente. ¿Qué condicionantes ambientales ustedes creen que nos pueden estar implicadas en el desarrollo de esta patología? La alimentación. Ya, bueno. La alimentación, ¿El sedentarismo? claro, Ya. el ejercicio físico. ¿Las horas de sueño? Horas de sueño, muy buenas. Claro. Buenas horas de sueño, sí. También Estoy como la pensando hora en de mismo. comida. Claro, bueno, sí, uno se pone siempre en ese contexto. O sea, ¿qué me pasa a mí? Sí, absolutamente. Sí. El comportamiento, dado tanto como persona individual, como familiar, como Sí. contexto social en el que esté incluido el individuo o la familia. Puesto. Es tu contexto esogénico, tu ambiente Exacto. esogénico. Claro. El En ese sentido puede ser estrés, contexto. Ah, la perdón, depresión, por ejemplo. No, componente psicológico, como estrés, algún tipo de duelo o depresión, per se. Claro. un componente como, muy bueno, un tipo de duelo, ¿cachai? Como algo, un punto de inflexión puede ser. Entonces, mira, pongamos este contexto. No sé si, ya no importa, démosle nomás. En algún momento de la vida, a nosotros nos puede pasar, o sea, tenemos un estrés agudo, ¿ya? Como tú dices, duelo, me pongo hasta relativamente banal, ruptura amorosa, divorcio, te echan de la pega, te sacas un 1 en la clase de genética de la obesidad. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Cachai? O sea, son estreses que en un momento, ojo, a cada uno de nosotros nos impacta de manera distinta. ¿Ya? No tengo acá el paper, se los voy a mandar, entonces por eso aprovecho de comentarles esto. Nosotros, hace bastante tiempo atrás, hicimos un ensayo enfocado en obesidad, con un paradigma de estrés que se llamaba estrés crónico aleatorio de bajo grado. ¿Ya? No es un contexto de estrés que, por ejemplo, uno puede enfrentar frente a algún estrés agudo, como que, oye, ya sufrí esta ruptura amorosa, no voy a comer más en la vida, porque no puedo vivir sin estar con ella o él, entonces voy a bajar mucho de peso, o me voy a comer, simplemente me da lo mismo ahora mi estado nutricional y cómo me veo y mi salud, así que me voy a comer 20 casatas de helado diarias por un año. Entonces, bueno, eso, ¿cachai? Todo depende de cómo uno lo lleve, ese contexto y ese punto de inflexión, que puede ser mantenido o no. Pero nosotros lo que hicimos fue hacer un contexto de el estrés social que uno vive día a día. Por ejemplo, no sé, pues se te pasó el metro, claro, viniste a la clase y nos demoramos como 15 minutos, 20 minutos esperando la clase, no sé, cosas de ese estilo. Y siempre aleatorio. Entonces lo que hicimos fue encontrar un paradigma así en literatura y aplicarlo en animales. ¿Ya? Y lo que hicimos fue aplicar distintos tipos de estreses bajos, de bajo grado, a ratas que las mantuvimos en un contexto de alimentación con dieta alta en grasa. Es decir, que iban a desarrollar obesidad en un par de meses. ¿Ya?
significativamente respecto a un control, que consumía dieta normal. ¿Ya? Entonces, el estrés se constaba de cosas bien tontas, o sea, no tontas, pero por supuesto ningún estrés agudo que haya provocado algún dolor a los animales, que ese era el contexto, ¿cachai? Entonces era, no sé, por ejemplo, las sacábamos de sus jaulas. Ustedes no sé si han visto que están las ratas o ratones en laboratorio en jaulas de acrílico con una cama puede ser de colonta de choclo, puede ser de acerrín, así que absorbe el orín y absorbe los olores. Entonces, por ejemplo, tomamos, claro, son varias jaulas porque no puedes tener 20 en una, entonces en grupos de 3, 4, que es lo máximo que puedes tener, separadas, entonces las tomábamos y las cambiábamos al final del día, uno y otro lado. O al empezar en la mañana, porque son activas en la noche. Las cambiáis, entonces se enfrentan a las heces y las orinas del otro. O sea, era como, qué asco, no es mío esto. O lo que hacíamos también era dejarles el acerrín sucio por un día más. Entonces, como, oye, sácame esta cuestión de acá. O les poníamos música, música X, que no tenía por qué ser música estridente, pero música, entonces como que, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy poniendo música? O les poníamos en una cama, no, era un hilito de agua tibia. Estaban ahí con las patas. O también, claro, las cambiamos entre ellos porque es que son bien sociales, entonces de repente se enfrentan con otros, como oye, ¿quién eres tú? Y hay uno bueno, este lo tuvimos que sacar del protocolo social. Esto es una anécdota. Tuvimos que sacar porque el protocolo decía, tienes que exponerlo a un macho dominante. Entonces, busquemos un macho dominante. Fuimos al bioterio y le dijimos al bioterista central, oye, ¿sabes qué? Yo era tesista, íbamos con mi director de tesis, le decimos, por favor, necesitamos el macho más dominante que tengas. Como que nos mira y dice, espérenme aquí. Y se fue por un pasillo, se perdió. Volvió, venía como igual fue bastante divertido, porque venía realmente con una caja, como en lo lúgubre, y como que se iba viendo cada vez con luz, y una rata súper grande, así como, era como más grande que un gato, súper grande. Gigante. Y era como el padrino de las ratas. Entonces dijimos, esto les va a provocar estrés, por supuesto, a las otras ratas. Entonces nos la llevamos, la pusimos en el bioterio, empezamos a desfilar las otras ratas por el rata dominante y mirando a ver qué pasaba, porque tampoco queríamos que les pegara, porque si era muy dominante. Y básicamente era una rata súper bonachona, ¿sabes? Que lo único que hacían era dormir con ellos, como que se preocuparon y no sirvió. Entonces, luego finalmente lo que tuvimos que hacer fue poner una referencia modificada, como el protocolo modificado, porque tuvimos que sacarlo para tomar. Entonces, básicamente, todo esto, y lo más importante, se hizo de manera aleatoria. Es decir, el lunes tal cosa, el martes tal cosa, pero la siguiente semana todo cambia. Porque, claro, no todos los lunes se nos pasa el metro. Entonces, ese era el contexto. Entonces, ¿qué creen que pasó? Les pregunto. Porque tenía, solamente en este contexto, rata alimentada con tanta grasa y rata alimentada con tanta grasa con estrés. Subió Aumentó el cortisol. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y movilización de la grasa, yo me imagino. Entonces, La estresada. ¿y qué pasó? ¿Subieron el mismo nivel de peso o no subieron tanto? En Yo teoría, tengo la las sensación, estresadas deberían bajar. No subieron tanto de peso. Ya, esa es una. Por el yo estrés. tengo la sensación de que pueden haberse generado finalmente 3 grupos. El Ya. control, y dentro del grupo que tenía estrés, se subdividieron en 2 grupos. Uno que subió de peso y uno que bajó de peso. Podría haber sido, sí. No, ahora teníamos, bueno, voy a buscar el paper, pero eran entre 8 y 10 ratas por grupo. Entonces, quizás esos clusters, Ujú. a ver, ¿alguien más que opine parecido o distinto? Antes de comentarles. O sea, yo me voy igual con lo de Francisco porque lo veo en humanos todo el tiempo. Hay gente que con estrés le da por comer y hay gente como yo que con estrés bajan de peso. Entonces, Ya, eso es. Entonces, pensemos el contexto rata.
hacemos como rata, básicamente, en ese sentido, porque, bueno, yo rata de laboratorio, tengo una vida, en teoría nosotros, bueno, siempre lo digo, ¿cachai? Lo digo más en pregrado, pero nosotros obviamente estamos trabajando con protocolos de bioética súper rigurosos, y además nuestros ensayos siempre son súper inocuos, o sea, le damos dieta, y luego hacemos este estrés que no es ni siquiera duro, nada. A Y todas además les damos- entonces, básicamente, todos son iguales. Ojo, o sea, no iguales, son clones, pero genéticamente los rasgos son súper compartidos, más que nosotros. Nosotros que estamos aquí, de hecho. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, claro, se invalida un poco lo que más o menos tú comentas y también lo que dice Francisco, porque nosotros significativamente vimos diferencias. Significativamente. En un N de 8 significa que no habían clústeres, porque si hubieran habido clústeres en ese grupo, ¿cachai? No hubiéramos tenido diferencias significativas. Hubiéramos tenido que separar y probablemente como nos quedamos con 4 y 4, 5, 3, ¿cachai? Era muy difícil de encontrar o por lo menos conjeturar eso. Tuvimos diferencias. Y la diferencia tiene que ver un poco lo que comentó por aquí, voy a ver el nombre, está apagada quizás la cámara, de Marcela, ¿ya? Que efectivamente los animales estaban constantemente frente a un estrés, ¿bien? En un ambiente controlado, un estrés aleatorio. Por lo tanto, constantemente frente a ese estrés, que era grave, movilizan energía para lo que viene. Entonces, básicamente viene este tipo, ¿qué me va a hacer hoy día? ¿Saben? Eso moviliza, básicamente a través de, nosotros conjeturamos noradrenalina, por ejemplo, no lo vimos, ya no lo vimos. Sí vimos los niveles de cortisol, pero no indagamos más en ese sentido, que básicamente por ese estrés que viven de manera constante y aleatoria, movilizan energía frente a ese estímulo, ¿bien? Pero son ratas en un contexto controlado y genéticamente muy similares. Y eso es distinto a nosotros, porque a esto uno se enfrenta de forma distinta. No sé, por ejemplo, si estoy constantemente en estrés, bajo peso porque se me olvida comer, quizás, porque estoy muy apurado. O porque efectivamente estoy estresado y movilizo más energía. Pero también puede ser que el estrés tengo que bajarlo de alguna manera desde mi ansiedad, y eso termina aumentando mi consumo de energía en términos de hidrato de carbono simple, etcétera, etcétera. Entonces Profe, es un lado por eso. Sí. profe, pero una pregunta, ¿a estas ratas estresadas le aumentaron la disponibilidad de alimentos? Como que si ellas estaban más hambrientas, ¿había disponibilidad para comer más para engordar o no? Excelente pregunta, Mariana. Es ad libitum, o sea, la dieta estaba ad libitum. Hubieron diferencias entre control y alta en grasa, porque la alta en grasa es más palatable y se la comen. La hacíamos nosotros, entonces era, eran papas fritas con chocolate, con tocino, o sea, era algo a mí asqueroso, pero para ella súper rica, ¿ya? Bueno, igual tocino bien hecho, pero bueno, todo mezclado, entonces, bueno, pero igual se lo comían. Pero los grupos de estrés, o sea, había dos grupos de estrés, uno en control y uno en dieta tan grasa, no vieron diferencias en los dietas tan grasas con y sin estrés en términos de consumo de energía y consumo de comida por gramo. O sea, entonces, básicamente no lo podrías escribir a que hubo menor consumo energético. Es una buena pregunta, pero no lo controlamos, pero se controló solo, básicamente. No hubo diferencia en el consumo. ¿Ya? Podríamos haber hecho un perfect, que se refiere a que en razas todos comen lo mismo, y ahí ves qué es lo que pasa. ¿Sí? Pero lo dejamos ad libitum y resultó. ¿Bien? Así que les voy a mandar el artículo para que le echen una mirada. Tengo otro artículo más de estrés, que pasamos a ver. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? Ustedes saben, ¿no? ¿Está ya. Ok, vamos a hacer lo que se puede. Vamos no sé. Sí. Ya, recuerdo. Ahora sí. Entonces, obesidad. Primero, para entender todo esto necesitamos saber qué nos estamos refiriendo. ¿Cuál es nuestro némesis? ¿Ya? Entonces, en este sentido, la obesidad es multifactorial, que es lo principal. Que se caracteriza por el exceso patológico, que también debería estar marcado aquí en negrita y en rojito, porque es lo que determina básicamente la patología, que se refiere a condicionantes asociados. O sea, riesgo de tener diabetes, riesgo de tener enfermedad cardiovascular, cáncer, estenosis hepática. Entonces, ese exceso patológico, y ahora eso es importante porque ese exceso, ¿cuándo es patológico? Por lo general uno puede escribir a que, claro, de acuerdo a este desbalance, desbalance energético positivo, en algún momento empezamos a subir el estadio nutricional, IMC 25, IMC 30, ¿cachai? Pero no todas las personas que tienen IMC, sobre IMC 25, empezamos con los problemas, o incluso,
personas que tienen IMC30 no tienen el mismo riesgo luego de desarrollar alguna comorbilidad. Y eso tiene mucho sentido con lo que decía quizás Felipe o Rafael, que me comentaron, que claro, puede haber predisposición a un tipo de acumulación de energía. De hecho, hay una predisposición específica, que puede ser genética o genético-ambiental, que nos indica el nivel de patogenia que tiene cada adipocito. Es decir, por ejemplo, acumulación en un depósito o en otro depósito. Si ese crecimiento depositario es más hipertrófico, hiperplásico. Y eso hace que básicamente al final lo que ocurre en obesidad es que el adipocito sufre estrés, no el estrés como de las ratas, pero sí estrés oxidativo, inflamación, estrés de reordenamiento de matriz extracelular, estrés de mal plegamiento proteico, que se manifiestan señales de disfunción depositaria. Pero ese estrés se sufre de acuerdo a condicionantes genético-ambientales. Entonces puede ser que existan obesos metabólicamente sanos, incluso, y que ese exceso de energía o de energía en forma de grasa aún no sea patológico. ¿Okay? Eso es importante recalcar. No obstante, dentro de esa complejidad, dentro del IMC 2530 se ha descrito en poblaciones. Voy a mostrar. A ver, Gusti, dame un segundo. Voy a mostrar ahí. A ver si es que puedo. No puedo. No importa, lo voy a hacer. Voy a buscar mi pizarra, pero está gobernada mi oficina en este momento, así que no voy a poder. Ya, entonces, les voy a mostrar así en una. A ver, ¿ya? Por ejemplo, ya, quizás aquí se ve, tengo la letra pésima, ¿ya? Pero este es un gráfico abajo, IMC, aquí IMC 25 y IMC 30, ¿ya? Créanme que eso dice. Y acá también créanme dice OMA. Como una indicación vamos a decir, de generación de resistencia a insulina periférica. ¿Ya? Entonces, eventualmente, esto siempre es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Aumentar así. Ahora bien, tiene que haber un punto de inflexión en este sentido, corroborado por una tendencia más, ¿cómo podemos decirlo? Más perfecta en algún nivel. Y esa correlación perfecta se hace a estadios más avanzados. Eso es obvio, porque mire, para la construcción de esta recta, claro, obviamente se necesitan puntos, son personas. Si vamos agrupando a la persona, esto puede pasar en cualquier población. Se van juntando alrededor de la tendencia central, ¿ya? Con una dispersión X, ¿cierto? A medida que vamos aumentando. Pero hay un punto de inflexión que por lo general suele darse entre 25 y 30, que esta asociación entre IMC y sea OMA, sea riesgo de cáncer, sea lo que sea, ¿bien? Puede ser, la tendencia cambia en el sentido de la dispersión. ¿Sí? ¿Por qué? Lo exagero, ya lo exagero. Porque en teoría esta curva debería ir aquí en el medio. ¿Ya? Entonces, obviando eso, esto es así. En algún punto, la pendiente cambia. ¿Sí? La pendiente cambia. Y aquí toda esta masa de puntos, como la pueden ver, está más dispersa alrededor de la línea de tendencia central. Y aquí está más cerca. ¿Sí? Entonces, de hecho, si nos vamos al R de esto tiene que ser menor a 1, y esto también extremando la cuestión, ¿cachai? Menor a 1 y aquí cercano al 1, o más cerca del 1. Dos preguntas acá. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué debería esta tendencia acá, después de este punto de inflexión, estar más estrecho? Y acá, más abierto, a un nivel de dispersión mayor. ¿Qué ocurre? ¿Se entiende la pregunta, cierto? Porque al principio la población es como más heterogénea y después adopta cierto comportamiento, entonces nos estamos centrando como en una población particular que debería ser más homogénea y que comparten como, en este caso, alguna patología específica. Ya, pero por ejemplo, mira, puedo tomar en un punto de la vida
no sé, ponte tú que abajo tenga a 100 personas, y yo los tomo en otro punto de la vida hipotético, a estas mismas 100, pero cuando ya hayan pasado cierto nivel de IMC, ya pasa lo mismo. Entonces la heterogeneidad era la misma, ¿cierto? Porque son las mismas personas, pero aquí la tendencia se aprieta. Yo creo que con el IMC más bajo, como si bien es cierto la obesidad es multifactorial, todos esos factores dispersan un poco los resultados, pero ya desde ese punto de inflexión, tengo la sensación como que el adipocito empieza a generar un patrón ya mucho más similar. Es exacto, es de hecho exceso patológico. ¿Cuándo se hace patológico? Y sobre todo se hace patológico cuando tienes más acumulación de grasa visceral, cuando tienes mayor presencia de adipocitos hipertrofiados que crecimiento hiperplásico adipositario. Y eso ocurre forzosamente, parecido a lo que tú decías de todas formas, María Alejandra, ¿cachai? Cuando ya pasaste ese corte, porque básicamente esa población que era heterogénea, sigue siendo heterogénea en el contexto inicial, ¿cachai? Pero todas en el contexto de obesidad pasan a ser más homogéneas en su patología, es decir, pasaste por todas esas personas que tenían cierta resistencia a riesgo, las pasaste, y eso ocurre entre el IMC 25-30, entonces pueden haber personas resistentes que ya al IMC 30 un poco más, ya definitivamente van a seguir esa tendencia, porque van a tener forzosamente, tienen que tener alta presencia de adipocitos hipertrofiados, acumulados en mayor tasa a nivel visceral. Eso va a ocurrir, en algunos ocurre antes, y otros ocurre después. Y es por eso que se da esto, por eso que se aprieta. Pero cuando se aprieta, básicamente eso ya va a seguir así, independiente de la persona casi, salvo casos muy específicos, pero muy raros. Básicamente te pasas por encima todos los riesgos, las riesgos predisposiciones que puedan haber, y el riesgo final muy similar va a ser en todas las personas. Por ejemplo, pensando simplemente en esto, en obesidad mórbida, un hombre y una mujer tienen casi el mismo riesgo de padecer una enfermedad coronaria, pero en obesidad temprana, más el hombre que la mujer. ¿Ya? Perfecto, ya bueno, entonces estas son el entusiasmo me lleva, ¿ya? Entonces vamos a intentar ser un poquito más prácticos y llevar a los datos, ¿ya? Que es lo que tengo que pasar en esta clase. ¿Ya? Entonces, lo que es un problema, este coronavirus que, de hecho, el 3 de octubre, ¿no? Estamos practicando ahí sin mascarilla. Entonces, es un problema importante, ya lo sabemos, esto sigue la tendencia, y lo peor de todo es que es una tendencia que sigue en alza, y lo hemos hablado, ¿sí? ¿Por qué sigue aumentando? Porque, bueno, todas las condicionantes que hemos visto, la clase se ha ido haciendo sola, como pueden ver. ¿Ya? Entonces sabemos que dieta y ejercicio es muy importante, ¿ya? Son súper condicionantes, no obstante, hasta pueden igual. Factores genéticos y ambientales hacen que nos tengamos el mismo riesgo de obesidad. Vuelvo a esta porque la chora, porque, claro, uno dice, la tendencia mundial hace que seamos obesos, y es cierto, que presentemos obesidad, es cierto. A medida que aumenta la inversión en la tecnología de comunicación y de la tecnología de las comunicaciones, aumenta la tasa de obesidad porque hace que la gente se quede más sentada y pida solamente las cosas por Uber. ¿Qué es eso? Tal cual. Entonces, de hecho, esto es como bien dramático, no sé si tratan así, como 10% aumento de inversión significa 1% de tasa de aumento de obesidad, y eso significa 4,2 personas o millones con obesidad más en el mundo. Yo creo que la matemática igual resultará, no sé a este nivel, pero preocupante. Ya, bueno, entonces, no todos tenemos el mismo riesgo para hacer obesidad, lo sabemos. ¿Cuáles son nuestras herramientas actuales? La dieta, reducción de energía es como lo más. Es como la base, y de ahí hay que trabajar en extras, ¿sí? Pero es la base. Lo mismo que programas de ejercicio, hablar de ejercicio más personalizado posible, de acuerdo a las condicionantes de cada una de las personas. ¿Sí? Porque no tampoco le puedes decir a una persona que tiene que ir todo el rato al gimnasio en el año porque hace frío. ¿Sí? O no, sale a correr. Oye, ¿qué pasa en Aysén? ¿Qué pasa en Magallanes? Te llega el viento. ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de personalizaciones son re importantes. Psicológicas también, y eso ahora cobra harta importancia. O sea, después de la pandemia, ojo, o sea, y eso está súper, o sea, ha sido muy, muy dramático verlo, ¿ya? Pero de todas formas es bueno que se está atendiendo. Y que de paso, que también ha sido un componente muy importante y relevante de la pandemia para nuestra tendencia en obesidad, no han salido datos todavía, pero probablemente duros,
probablemente saldrán. El contexto psicológico es muy relevante y hace que el abordaje, como es esto multifactorial, sea también multidisciplinar. Farmacológicos también, y quirúrgicos. ¿Ya? Eso dependiendo, por supuesto, de condicionantes particulares de cada una de las personas. La elegibilidad de cada uno de ellos, de acuerdo al estadio de obesidad, de acuerdo a las posibilidades reales que tiene cada uno de poder abordarlo. Una persona con obesidad importante, obesidad mórbida, que además tiene hipotiroidismo, resistencia a la insulina, o sea, es un cerro más grande que el Everest. Lograr, por distintos tipos de herramientas convencionales no quirúrgicas, incluso farmacológicas, el éxito. ¿Ya? Entonces, la necesidad de estrategia, pero en este sentido, y como hemos visto la tendencia sigue en alza, el contexto de conocer componentes genéticos pasa con tener estos factores de riesgo y establecer estrategias enfocadas específicamente en esos factores de riesgo nutricionales, o sea, perdón, genéticos, en la interacción gen-nutriente. Entonces, por ejemplo, esto es un mapa de la genética de la obesidad del año 2005. Hay más, ¿cachai? Pero este es el mapa que sale constantemente en la literatura, porque muestran los cromosomos y muestran la mayoría de las grandes variantes polimórficas que se han descrito, que están, por muchos estudios, indicadas como riesgo de obesidad. Entonces la idea es tomar este patrón, estos genes candidatos o polimorfismo específico en estas genes o regiones intergenes, y personalizas. Entonces luego tienes una prevención de ganancia excesiva de peso efectiva, pérdida de peso efectiva, mantención de hasta largo plazo, sin efecto rebote. Entonces, ese tipo de factores es al cual se apunta este conocimiento. ¿Bien? Entonces, esta es la que yo les comentaba. ¿Sí? Consulta, en la imagen anterior, en eso era lo que estaba basado entonces la famosa dieta del genotipo que estuvo muy de moda en ese momento. Qué buena pregunta. Déjame ir al tiro allá, me voy a saltarla toda la clase. Literal. Mira, cacha, la clase es bien larga. No creo que acá se mueva toda, que sí, pero quiero ver con lo más importante. Y de hecho, esto hace un punto súper importante que no quería dejar pasar. Vamos a hacerle al tiro, no, al tiro. Este es todo lo que nos afecta, todo lo que quería comentar. Yo quería cerrar con esto, pero bueno, tú te me adelantaste. Está bien, era importante tocarlo en cuenta. Por ejemplo, hablaban del sueño, hablamos del estrés, los turnos laborales. Oye, aquí de hecho hay un proyecto que se está mandando al Fondo de Sistemización para trabajar específicamente con personas que trabajan en turnos nocturnos. Entonces, yo lo puedes tomar de distintas aristas. Juegos de computación, tecnología, ¿sí? Contaminación, infecciones, transporte, tabaco, o sea, así. Eso por el lado ambiente. Y por el lado biológico, cerebro, medicamentos, sarcopenia, dolor, resistencia a la insulina, la expandabilidad del tejido adiposo que ya comentamos, ¿bien? Y todo, si vamos al cuadrito, genética y epigenética está dando vuelta en todo este contexto. ¿Cachai? Entonces uno puede decir, ok, ya, si son muchos condicionantes, pero si lo abordo desde la parte genética, epigenética, o sobre todo genética, de repente yo podría tener algún, como tú dices, recomendación que tú lo puedes tomar de acuerdo a este contexto y te puede servir y te puede ayudar a mover la aguja. ¿Ya? Entonces eso llegó, por ejemplo, por esta ley del genotipo, que, a ver, distinta ley del genotipo que básicamente es el foco de trabajar en nutrigenética o nutrigenómica. Pero por otro lado, que yo creo que de hecho el abordaje está mal en la venta, pero da lo mismo si al final lo que quieren es vender libros, ¿cachai? Es que es la dieta del grupo sanguíneo. Entonces se le ha adscrito más relación a que sea dieta de genotipo con dieta del grupo sanguíneo. No sé si me comentaba específicamente esa u otra, porque, a ver, hay una persona, aquí, bueno, que se pregonó, hay una tendencia que se pregonó, ¿cachai? Que de acuerdo a nuestro grupo sanguíneo, nosotros teníamos un fenotipo específico, recolector y guerrero cazador, que están acá. Y de acuerdo a eso, uno debería comportarse de cierta manera en términos nutricionales y obtener el mejor beneficio. Y hay libros y son bestsellers, ¿ya? Pero por otro lado está la lista del genotipo real, que es lo que se aproxima con esta línea de trabajo, que de hecho ha llegado a emprendimientos o a fundaciones o a spin-offs, ¿ya? De hecho, desde universidades con sustento real, ¿cachai? Que a algunas les ha ido bien, a otras les ha ido mal, por distintas condicionantes también legales, ojo, pero sobre todo porque, es obvio,
nuestros condicionantes ambientales son muy diversas. Esto, ¿ya? Entonces es difícil hacer a este nivel en el que estamos, hacer una real recomendación teniendo, a pesar de tener todas estas condicionantes genéticas, porque el ambiente es muy variado aún. Entonces, por eso, inteligencia artificial y bioinformática es lo que tiene hacia ahí se tiene que apuntar. Y de hecho, lo que se está ahora evaluando es que efectivamente la dieta personalizada es cuánto mueve la aguja, en qué porcentaje podríamos mover esa aguja para mejorar la adherencia. A eso se está apuntando, ¿ya? Pero bueno, independiente de eso, el contexto de la dieta del genotipo, de la dieta del grupo sanguíneo, fue evaluada, ¿sí? Porque llegó un punto en que dijeron, así que esto está bueno, y un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, ¿ya? Comandados por el doctor Ahmed El-Solemi. Ojo, que Ahmed El-Solemi, si ustedes buscan, no sé si todavía estará funcionando, pero él tenía un spin-off de la Universidad de Toronto, junto como con 3 o 4 así cracks mundiales, rockstars de ciencia nutrigenómica, basada en dieta del genotipo, pero de real, ¿cachai? O sea, con contexto real, con papers como los papers parecidos a los que les mostré en el mapa de obesidad, pero por supuesto actuales, ¿ya? Para poder establecer abordajes en términos de mejorar la adherencia, ¿ya? Y él, en el año 2000, no me acuerdo el año, pero puede haber sido 2014 o 2015 por ahí, dijo, es que ya, vamos a reclutar miles de pacientes, reclutaron 1.500 estudiantes para evaluar efectivamente si es que existía alguna razón de ser en esta famosa dieta del grupo sanguíneo. Y dice aquí abajo, después de todo esto lo pueden leer después, les paso la diapositiva. Dice, ahora podemos confidentemente decir que la hipótesis de la dieta del grupo sanguíneo es falsa. ¿Ya? Porque encontraron así, pero el riesgo no puede ser más plano. O sea, algo más cercano a uno no podría ser. O sea, nada en un estudio de 1.500 personas. Uno puede decir, ya son pocas. Tampoco son tan pocas. En una teoría que se sabía de antemano que mucha razón de ser no tenía. ¿Sí? Para que sepan eso. No obstante, el punto es es a partir de este make-up genético, es decir, de estos marcadores evaluados por GWAS, que son estas técnicas de evaluación de genoma completo, y evaluar esta gran cantidad de genes candidatos más patrones epigenéticos, porque el ambiente se traduce en modificación de la expresión de genes a través de mecanismos epigenéticos, que eso se imprimen en nuestro genoma, básicamente en nuestra expresión genómica, que es lo que yo les comentaba antes, de que básicamente lo que ocurrió en nuestra ascendencia nos impacta a nosotros, básicamente es por eso, por ese patrón epigenético, y estas interacciones genoma-ambiente, que uno de repente de a poco las podría ir categorizando y metiendo dentro de un solo contexto, podría llegar a una individualización del tratamiento precisa. Y por ejemplo, lo que tú decías, Francisco, mira, HIIT con proteína de baja contenido proteico y una medicación específica, o de endurance, tratamiento pero con low carb, o mira, si es que está el grupo de personas necesitan cirugía bariátrica, pero vamos a controlar las porciones con este tipo de medicación. Y también lo había comentado, no sé si fue María Alejandra o Mariana, claro, un resultado, un fármaco o un nutracéutico o alguna recomendación del consumo de alguna matriz X, por ejemplo, no sé, pues la plantita que crece en el Tíbet debajo de una roca, ¿cachai? Pero que se ha descrito que, por ciencia dura, tiene efectos potenciales. Todo eso dentro de un solo cóctel, para mover la aguja. Con esto ya terminaba la clase, ¿eh? O sea, era como el gran remate. Pero bueno, yo lo quería tocar ahora, porque yo creo que la pregunta lo meritaba. ¿Ya? Entonces ahora en los minutos que me quedan, ¿estamos bien, no? Era todo para responder preguntas. Ya, qué bueno. Entonces en los minutos que me quedan les voy a dar evidencias, ¿ya? Y obviamente son muchas, aquí hay pocas, y de hecho son bastantes, creo yo. Pero hay más, ¿cachai? Entonces la idea es que no nos volvamos locos en esto, les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Y para seguir. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los genes que se han descrito implicados en el control del balance energético. Entonces era normal y obvio que muchos investigadores dijeron, ok, vamos a mirar, entonces polimorfismos asociados a los genes que están aquí, esta lista, muy interesante, o claro, o alrededor de esto, por ejemplo, promotora, que está en Trorexón, ¿bien? Entonces, a partir de este mapa de obesidad, fue hace ya tiempo atrás, pero ahora por supuesto se ha sofisticado más,
se identificaron cuáles eran los más interesantes de analizar. Entonces, por ejemplo, están PPARs como factores factores de transcripción involucrados en la adipogénesis, con el correcto funcionamiento adipocitario, por ejemplo, su nivel de resistencia a la insulina, sensibilidad a la insulina. Receptores beta-3 adrenérgicos, beta-2, beta-3, ¿bien? Que tienen que ver con movilización de energía, una cosa más o menos que lo que me comentó Marcela en su momento. Leptina y su receptor, porque, bueno, leptina, ¿ustedes saben lo que es? La hormona que se libera al momento de uno ingerir comida, de que está saciado. Ah, desde el tejido adiposo, de hecho. ¿Ya? Y es la hormona de la saciedad. ¿Ya? Por supuesto, junto con otra, insulina, grelina, son otras hormonas. De hecho, bueno, insulina parecida a leptina, grelina es al contrario. Grelina lo que hace es secretada por nuestro estómago directamente, de nuestro tracto gastrointestinal. Y estas hormonas, la insulina tiene otras acciones, pero estas hormonas terminan incidiendo a nivel central en nuestro, como tú bien dices, rutas anorexigénicas o orexigénicas. Entonces, comer más, comer menos, metabolizar más, metabolizar menos. Entonces, la leptina es clave en este sentido, entonces, obviamente muy estudiada. Y otros más, ¿bien? Otros más. Adiponectina, ¿ya? Entonces, algo muy importante, si estamos hablando de genética de la obesidad, que no hay que dejar pasar, es que de todas formas hay obesidad monogénica, pero eso no ocurre en todas las personas. Ocurre en un grupo pequeño de personas que presentan mutaciones específicas y como de hecho comentó aquí Francisco, puede ocurrir, en este caso se ha escrito mutación en el receptor de leptina. Puede ser mutación en el receptor de leptina, mutaciones en la propia leptina, en el propio gen de leptina, entonces generando una leptina trunca. ¿Ya? Y en estas personas, como bien decía, si no tienes la hormona, estas son sus funciones, que tiene la hormona que ayuda a consumir menos, la hormona de la saciedad y a metabolizar más, la condición es hiperfagia. ¿Bien? Entonces, en estos individuos que presentan esta mutación puntual, receptor, o en la leptina como tal, generando una leptina que no es funcional, ¿sí? Que esto es lo que hace leptina, básicamente, aumentando el gasto y disminuyendo la ingesta, y esta es su ruta de acción, ya se la dejo acá escrita, que básicamente pasa por una dimerización de una enzima que se llama STAT, ¿bien? Y eso luego termina en neuronas específicas, en neuronas orexigénicas inhibiendo, y neuronas anorexigénicas activando, como este es el caso, ¿bien? De POMC, generando su acción, ¿bien? Esto no lo salto porque es lo mismo, pero básicamente, déjame llegar a una cosa. Acá. Básicamente, en un gen mutado, no existe la posibilidad de que la leptina pueda interactuar con su receptor, por lo tanto, hay una respuesta a saciedad bloqueada. ¿Bien? Y los individuos se hacen obesos. ¿Ya? De hecho, en literatura hay pocos casos descritos de mutaciones, y por ejemplo, se ha descrito que hay familias que presentan este déficit congénito de mutaciones en leptina. Que, por ejemplo, este es el caso de una niña de 9 años, el caso de una niña de 9 años que empezó a presentar hiperfagia desde al nacer. ¿Bien? A los 4 meses subió de peso, y a los 9 años empezaba 94,4 kilos, medía 140 centímetros, un IMC 50. Y lo que hicieron, o sea, lo que se hizo con esta niña fue administrar leptina vía subcutánea. Entonces se observó, tras 2 meses de tratamiento, sin efectos secundarios, que se modificó la ingesta alimentaria y al año ya había perdido 16 kilos de peso. Bien, pero claro, esto ocurre en solamente aquellos pacientes que tienen esta mutación. Estos son, de hecho, de la familia de pacientes antes de tratamiento, y luego a 3 meses que ya se ve ya mejoría importante. Tenía luego otra más dramática, pero ya no, o sea, se me quedó por ahí. Ahora bien, la leptina, esto es el caso de estas personas que presentan esta mutación. En nosotros, estoy seguro que los que estamos aquí presentes en este Zoom, eso no se da así. Y cuando tenemos problemas de sobrepeso, básicamente nosotros no podemos acudir a leptina subcutánea. Pero si les digo, y probablemente ustedes lo saben,
¿ya? Que la leptina está muy aumentada en obesidad multigénica. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Porque la leptina, lo vimos, hace esto. Eso. Entonces, leptina al tejido adiposo, llega a la neurona AGRP-NPI, entonces lo que termina es una reducción del apetito y una reducción del peso corporal. Ese es nuestro feedback negativo. La grelina liberada del estómago, ¿bien? Y lo que hace es inducir este set de neuronas orexigénicas. Y de hecho es contrario en las anorexigénicas con C. ¿Ya? Entonces, si esto está, la leptina está directamente ligada a la cantidad de tejido adiposo. Y mientras más tejido adiposo, más leptina. Entonces, ¿por qué diablos nosotros seguimos aumentando de peso? Si tenemos más leptina dando vuelta. Me hace pensar que Una podría haber resistencia. un bloqueo. Como... Sí, los dos tienen toda la razón. Lo que ocurre es una resistencia. ¿Y por qué ocurre la resistencia? A ver, está aquí. Perdón que me da tanta vuelta, pero estaba buscando un mecanismo. ¿Por qué ocurre la resistencia? Quizás por alguna mutación en el receptor de leptina. No, claro, eso, sí, es que esto estamos independientes del caso de obesidad monogénica. Si hay mutación en el receptor y que básicamente incide en que la leptina no se pueda anclar, nada que hacer. Hay un tratamiento. Eso ocurre en algunos síndromes. Básicamente es control de ingesta. Terrible. Pero en el caso de la leptina, como tal, sí, claro, también hay mutaciones específicas que hacen que la leptina quede trunca, no se ancle, pero eso se restituye, como en el caso de la niña que te mostré, por inyección de leptina subcutánea. Y vive bien. O sea, con inyección de leptina casi todo el tiempo, pero vive sin tendencia hiperfagia, sin riesgo. Entonces, si nosotros pensamos en nosotros, ¿ya? Y estamos en estado nutricional obeso, nuestra leptina viaja, efectivamente, llega a nivel central, interactúa con su receptor, se une con su receptor, eso ocurre. Entonces, ¿dónde debería estar la resistencia? O el no efecto, finalmente. O sea, porque esto luego se traduce en una cascada de señalización que termina en la expresión molecular específica o la estimulación específica de neuronas que hacen que, abajo ya después de la señalización neuronal, terminan en una inhibición del apetito y aumento del gasto. Entonces, ¿por qué se genera la resistencia? ¿Dónde debería estar el problema? Debería estar en la cascada. Me hace pensar que una posibilidad podría ser la biodisponibilidad de los segundos mensajeros. Exacto. O sea, eso es lo que ocurre. ¿Ya? Perdón, me adelanto. Se ve frenético esto de la electricidad esta vez. Aquí. ¿Ya? Lo que pasa es que les comenté que la obesidad es un estado de estrés. ¿Sí? La hipertrofia genera estrés. El adipocito pobre y el adipocito estresado. Y creo que uno debería hacer quizás en una situación de estrés. ¿Qué pasa cuando se enfrenta una célula de estrés? Aumentamos los niveles de cortisol dentro de la célula. Ya, pero del adipocito. Yo adipocito me estreso porque estoy muy hipertrófico. ¿Sí? Porque, claro, eso, imagínense la gran carga de energía que está llegando, que tiene que acumularse. El adipocito, además, me perdonen el resto de células, y ustedes también, quizás porque pueden tener una favorita, pero para mí el adipocito es la célula más bacán del cuerpo. Digan lo que digan, pueden decir la neurona, ya bien, pero el adipocito, que, otra vez, ¿no se han visto? Tienen que haber visto la figura de adipocitos que la suelen hacer. El adipocito es esto. Sí. Y todo es triglicérido, todo es triglicérido. Y ahí donde está el circulito arriba, está todo, ni siquiera solamente está el núcleo. ¿Cachai? Está todo, la mitocondria, el Golgi, todo. Entonces, o sea, Claro. y ante más ingesta
de hecho, el adipocito puede aumentar 10 veces su tamaño, ¿sabes? Frente a un aumento ante balance energético positivo sostenido. ¿Sabes? Entonces, pero eso igual le lleva estrés. Y estrés de distinto tipo. Estrés de, como es la energía que hacemos. La energía que tiene que entrar al adipocito se traduce finalmente en una gota lipídica. ¿Pero qué es energía finalmente para el organismo? ¿Qué es lo fundamental en términos energéticos? La molécula fundamental energética del organismo, ¿cuál es? La mitocondria y la ATP. ATP, ¿ya? En la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es difusión mitocondrial. Porque hay una carga tremenda de flujo electrónico dentro de la mitocondria del adipocito. Y eso provoca que aumente la tasa de generación de especies radicalarias, de hecho por flujo contrario de electrones que se escapan de la cadena respiratoria, porque se hace menos eficiente. Entonces, eso se pasa más allá del control que tiene la propia célula de tamponar estas especies radicalarias y empiezan a generar daño. Entonces, es uno de los factores que ocurre dentro de la obesidad, generan daño. Entonces, ante ese daño descontrolado, estoy diciendo que todas las especies radicales sean malas y no deben estar. Deben estar, pero en cierto grado. Cuando sobrepasas un nivel, se genera daño descontrolado en estructuras. Entonces, si eso empieza a ocurrir, ¿qué es lo que pasa con el adipocito? Si empieza a manifestarse daño, ¿qué hace la célula? Intentar reparar el daño. Claro, reparar el daño. ¿Cómo lo haces? Primero, de hecho, eso ocurre, ¿cachai? Hay células que entran en apoptosis. De hecho, eso ocurre harto en obesidad, pero ocurre bastante también al principio, como una forma de tampón. También es casi como parecida a la acumulación subcutánea, ¿cachai? Porque se entra en apoptosis y eso da pie a que se active o se espacio a adipocitos nuevos y adipogénesis, que son pequeños, que no han acumulado tanta grasa, y básicamente son insulinosensibles. Entonces, mejoran un poco, de hecho, por ese remodelamiento, la sensibilidad o el buen funcionamiento del tejido. ¿Ya? Eso por un lado. Pero por otro lado, se generan señales de estrés. ¿Ya? Cuando hay un estrés, por ejemplo, te cortáis, o hay una infección, lo que ocurre es movilización del sistema inmune. Claro. ¿Ya? O sea, aquí también ocurre lo mismo. Hay una señal de estrés. Entonces, ante esa señal de estrés se activan moléculas de estrés para que, por ejemplo, llegue a hablar del sistema inmune o se genere alguna otra acción para reparar ese estrés. ¿Bien? Que eventualmente, de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Eventualmente esa señal de estrés, que en teoría es una respuesta para intentar solucionar algo, termina siendo lo perjudicial. Y esto es lo que pasa acá. O sea, lo que pasa es que esa señal de estrés lleva, por este estrés de mal plegamiento proteico, a activación de moléculas que llevan a inhibición de esta cascada de señalización, como tú decías, Francisco, también decía Marcela. O sea, se activan moléculas como SOX-S3, como PTP1B, u otras enzimas, que básicamente lo que hacen es romper la cadena de señalización. Inhiben la unión JAK-STAT en algún nivel, y eso provoca que ningún gen antiobesidad o de activación neuronal que vaya a realizar la leptina ocurra. Y eso ocurre de manera constante. No hay como un escape en ese sentido. Es decir, se ha escrito, de hecho, yo me acuerdo que lo hablaba con mi director de tesis antiguo, decíamos, al final la leptina me decía, oye, termina siendo casi un marcador de obesidad. Hay obesidades ya más avanzadas. Más leptina, más obeso, y correlaciona perfecto con el IMC con el porcentaje de grasa, pero no tiene acción a nivel científico. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, para seguir por lo que hablo ahora. Profesor, una dígame. consulta que me quedé de la familia que tenía la mutación. Sí. En el Prader-Willi, en el síndrome Prader-Willi, ¿ocurre algo parecido? Sí, de hecho sí. De hecho sí, está escrito que existe en mutaciones, perfectamente igual de estas, porque no solamente es leptina receptor, sino que también, exacto, aquí, el receptor de melanocortina 4, que es también otro receptor involucrado ahora en las neuronas POMC, en la activación de neuronas de señal anorexigénica. ¿Sí? Está involucrada alguna de estas mutaciones en el síndrome de Prader-Willi. Y básicamente, probablemente no tenga que ser leptina,
como tal, porque es el síndrome básicamente se controla, entiendo, con control de ingesta, que finalmente termina siendo un síndrome, y básicamente el tratamiento pasa por estrategias paliativas. Eso sí, pasa por ese tipo de cosas. Ya. Entonces, ya, esto más o menos le he ido comentando. Es como todo parecido a lo que hemos ido hablando acerca de la predisposición y las otras condicionantes que terminan o no en tu predisposición a tener sobrepeso o obesidad. Ya, entonces, ahora, ejemplos de algunos marcadores de polimorfismos, los cuales se han estudiado por estudio observacional o de intervención, que se han asociado a obesidad. Algunas evidencias. Entonces, yo les voy a decir algunos, ¿ok? Les dejo las diapos, así que les pueden revisar más, y hay muchos más, ¿ya? Pero vamos a hablar de como de los más importantes quizás. En estudios observacionales, esto lo saqué de una revisión de Amelia Martí, ¿ya? Me acuerdo en la fecha, pero estaba por aquí, se la voy a mandar igual para que lo vean. Pero es muy buena porque reúne y parcela de esta manera, y reúne creo que los más importantes, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estudios observacionales, el análisis que tú haces es a nivel de genotipo, por supuesto, patrón de vida o estilo de vida, ¿ya? Entonces, así se pueden disgregar en aquellos marcadores relacionados con control de apetito, con utilización de energía, o metabolismo de adipocitos, o sea, o señalización adipositaria, adipokina, básicamente. ¿Ya? Entonces, aquí están todos estos grupos de genes. Por ejemplo, leptina, el control de apetito, el receptor de la melanocortina 4, que ya les comenté un poco, y este de aquí, que en obesidad multigénica, es el que más riesgo será adscrito, que es el FTO, Fat Mass Associated Gene, ¿bien? Que es una demetilasa de RNA. Entonces está involucrada en muchas cosas, pero es el que a la que se le ha adscrito mayor riesgo. Les voy a mostrar un GWAS donde se describe como la asociación respecto a los demás. Y así, entonces lo que han hecho, por ejemplo, por lo menos en este paquete de estudio, es ir a ver qué es lo que pasa con ellos en términos de riesgo, obesidad, IMC, composición corporal, o en variables de apetito saciado. Entonces les voy a contar algunos. Este es de leptina, ya lo hemos visto, ya hablamos acerca de ella, y básicamente aquí, en este estudio que se trabajaron en un subgrupo de personas de la corte de Epic-Hellenberg, una corte súper importante a nivel mundial, observaron que efectivamente, miren, de hecho, en una región menos 2000 y tanto, ya del inicio de la transcripción de leptina, menos 2400, menos 1548, un cambio entre una guanina y una adenina, implica que, de acuerdo al consumo de las personas que observaron, en términos de un consumo específico, un ácido graso específico, ¿bien? Existía un riesgo diferencial a presentar obesidad, incluso hasta 23 veces más en personas que no presentaban la mutación. Si presentan la mutación, el riesgo, aumentando el consumo de ácido linoleico, es 23 veces mayor. ¿Okay? Entonces, esas personas deben evitar el consumo de este tipo de ácidos. A eso se puede llegar. Eso metiendo dentro de la juguera de inteligencia artificial. ¿Bien? Receptor de melanocortina 4. Codifica para un receptor membrana acoplado a proteína G. Su ligando es la hormona alfa estimulante de melanocitos, la alfa-MSH, y está en cerebro y se relaciona con balance energético. Les comenté, de hecho, el caso monogénico, el caso que se ha descrito, de hecho, en obesidad multigénica, por ejemplo, lo describe súper bien este ensayo hecho en Chile. ¿Ya? Este ensayo hecho en Chile asocia un polimorfismo del MSR4 en niños obesos, con obesidad, perdón. Y entonces tenemos en niños alrededor de 10 años de edad, sexo similar, ¿bien? Con IMC, ahí está la diferencia en IMC, hay una buena cantidad de niños, sobre 120, 130 por grupo. ¿Ya? Lo que observaron fueron a mirar como comportamiento frente al alimento estos niños. Entonces, por ejemplo, fueron a mirar índices, habría que ver el artículo exactamente cómo se hace, cómo lo hicieron, pero índices de respuesta frente a comida, de sobreconsumo emocional, de disfrute de la comida, de deseo por consumir bebidas, sobre todo bebidas de estos tipos de carbonatadas,
de respuesta frente a la saciedad, de tiempo de comida, de bajo consumo emocional. Este está el sobreconsumo y bajo consumo, parecido a lo que habíamos hablado de lo de la rata. Y sensación de saciedad. Y se observa que efectivamente todo está alterado, en el sentido de hacia un fenotipo mesogénico, en los niños con obesidad. Todo significativo, casi todo. ¿Ya? Y luego hicieron fue genotipar, bien, específicamente con este receptor, perdón, este polimorfismo en este receptor, a niños controles y obesos, o sea, con obesidad, y observaron que efectivamente había cierta diferencia, que no significativa, tendencia, perdón, a tener una predisposición entre control y niño con obesidad, pero sobre todo, lo que encontraron, esto creo que lo hicieron en todos los niños, o en algún subgrupo, perdón, de niños, era que los que portaban la mutación versus los que no portaban, presentaban cierta tendencia específica al consumo de snacks, específicamente al consumo de snacks dulces. Entonces, miren, hasta será como 2 o 3 veces, incluso, los que portaban la mutación, en términos de cantidad y en términos de calorías, pasando de 161 a 410 calorías. Entonces, puede determinar el gusto, una preferencia hacia un cierto tipo de alimento, altamente energético y relacionado, por supuesto, con tu fenotipo. En niños, eso por supuesto no repercute en la adultez. Ok, eso era bueno. Ya, bueno, esto es lo que, aquí se les dejo, esto es lo que hace MSR4, esto un poco lo hemos visto, hablamos acerca de la mutación en homocigosis, y aquí se observa el fenotipo de la mutación en homocigosis, que eso, perdón, en ¿cómo se llama? Obesidad monogénica, eso me refiero. Bien, y les había comentado respecto a FTO, y este FTO viene principalmente ligado a estudios que se hacen de genoma completo, básicamente es comparar múltiples polimorfismos entre personas con y sin patología, ¿bien? Ahí está, de hecho para obesidad, ¿bien? Y se observa, de hecho lo que han hecho es construir estos grandes bancos de datos donde se han establecido muchos riesgos y asociados a distintos fenotipos asociados a esta patología. Como pueden ver, donde la mayoría de estos conjuntos de riesgo convergen, tienen que ver con este famoso FTO. ¿Bien? Aquí está el incremento en índice de masa corporal por alelo de riesgo que se presentan en distintos locus. Entonces, el que más es FTO, que incluso, por ejemplo, en obesidad multigénica, casi 0,4%, 0,4 más que el propio MSR4. ¿Bien? Entonces, el FTO, como yo les comenté, es una enzima, es una demetilasa de RNA mensajero, también es conocida como alfa-cetoglutarato, dependiente de dioxigenasa, perdón. ¿Bien? Y es donde los más marcadores convergen. Entonces aquí de hecho hay uno de los estudios, de hecho publicado en Diabetología, en un buen journal, donde se describe cómo es que aumenta, el riesgo aumentado, realmente no el riesgo aquí es la presencia de IMC mayor, aquí sí riesgo de obesidad, hasta 1,5 veces más, o riesgo de obesidad severa sobre todo, porque de hecho, vamos a ver acá, aquí, como esto que está aquí, este subconjunto, perdón, subconjunto de acá, son aquellos genes que están involucrados con fenotipos extremos, ¿ya? Entonces, de hecho, bueno, MC4R o FTO están principalmente relacionados con eso. Entonces, personas que tienen una tendencia a desarrollar obesidades extremas, por lo general, FTO está implicado. O se encuentran por lo menos polimorfismos que se relacionan con esta patología presentes en aquellos. Pero en ese caso, el alelo de riesgo sería el C. Claro, no en este caso el C, ¿ves? Porque tienes heterocigosis, aumenta 1,4, 1,3, y en homocigosis el alelo de riesgo 2,2. Y eso por supuesto varía de acuerdo al gen. ¿Sí? En leptina, por eso los pasamos así. Porque en leptina era AAG,
En el caso del FTO, el tener un alelo C es más riesgoso y obviamente si ya hay homocigosis para ese alelo, mayor aún. Exacto. Ahora bien, por dos casos les comento esto. Primero, porque yo después tengo que hacerles una prueba, tengo una pregunta. Ya, yo no les voy a preguntar en eso. Ya, el polimorfismo, el RS 1421085, ¿cuál es? ¿De qué gen? O es, ¿cachai? Eso no. Ya, no, yo creo que todo lo que hemos conversado, de todo lo que hemos conversado, ahí sale. ¿Ya? Y también, o sea, esto, por ejemplo, si es tu interés ir a mirar efectivamente el polimorfismo y cómo se comporta, es eso, es ir a la referencia y mirar cuál es el comportamiento. ¿Ya? La información va a estar aquí, se las paso, y esto luego la consulta. O sea, no es relevante, creo, salvo que lo vayas a analizar en detalle, la direccionalidad de si cuál es el riesgo, cuál es no. ¿Ya? O sea, eso, porque es simplemente info. ¿Ya? Ya, utilización de energía, quizá que pase un poquito más rápido para, ya que es menos. El tiempo pasa. Y no quiero pasarme de la una. Este receptor, beta 3 también, tienen que ver con movilización de energía. Entonces, lo importante saber es cómo considerar eso. ¿Tiene relación con obesidad? ¿Por qué? Porque tiene que ver con movilización energética. Se analiza. Clase. Se analiza. Entonces vamos a buscar polimorfismo asociado. ¿Bien? Entonces, en este sentido, de hecho, bueno, este igual es interesante, porque aquí lo que han encontrado es una interacción. ¿Ya? Una interacción entre, no es esto es más dramático, que quizás, o sea, dramático en el sentido del contexto del dogma de la biología molecular, porque aquí hay un intercambio de un aminoácido. Entonces aquí como que lo puedes llevar a algo más tangible, en el sentido de quizás que tenga que ver con el sitio catalítico o algo así. ¿Ya? Con el funcionamiento del anclaje de su ligando. ¿Okay? Entonces, aquí hay un cambio entre una glutamato por una glicina, al revés. Sí. Una glicina pasa al glutamato, es el polimorfismo. ¿Sí? Y se observa que efectivamente existe un cruce. Existe un cruce entre que si te mantienes el aminoácido, ese aminoácido, es decir, no hay una un polimorfismo que lleva un cambio en el aminoácido de la proteína, a medida que aumentas en este grupo de individuos el aumento de carbohidratos en términos de porcentaje de energía, tu riesgo tiende incluso a disminuir un poco, ¿ya? De obesidad, eso riesgo de obesidad. En cambio, si presentas este cambio, el glutamato por glicina, en la posición 27, y aumentas el consumo de carbohidratos, el riesgo aumenta hasta 2,5 a medida que aumentamos. Entonces, ese cruce es bonito de verlo, y por supuesto tú puedes decir, ok, tomamos vamos a ver qué pasa con la leptina, todo dentro de un solo paquete, y evaluamos. Ahora, voy a seguir un poco, pero esto se lo voy a dejar. Quiero llegar a... Espérate. Sí. Hace un tiempo, yo trabajamos con Francisco Pérez, porque Francisco Pérez, no sé si conocen, el director del INTA, y él es experto en epigenética, y trabaja en otros niveles tipo 1, también ha trabajado en obesidad. Y me acuerdo que cuando él estaba aquí en el departamento de nutrición, vino Ahmed El Solemi, ¿recuerdan el que les dije que había testeado vino a Chile, y vino a hacer una charla, y lo contactó a él, a Pancho. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo y con gente de tu equipo, para ver si es que, porque ellos habían creado este spin-off de nutrición personalizada, en base a genética. Entonces, si es que podríamos ver la posibilidad de hacer una plataforma tecnológica de ese spin-off en América Latina, en la universidad, en tu departamento. O sea, básicamente era analizar muestras de Sudamérica, procesarlas, y luego ya enviarlas a Canadá,
y que luego en Canadá se estableciesen las recomendaciones de acuerdo a los riesgos genéticos. A todo lo que habían llegado, de acuerdo a todos los que habían procesado y sacado como herramienta. Ya, pues, entonces nos juntamos con él. Me acuerdo, yo fui. Lo que nosotros le dijimos ya, nosotros estábamos de acuerdo, porque pensábamos que era una muy buena oportunidad, porque él, más todas las otras personas que trabajaban, son, como les dije, súper cracks en esto. Y era importante también, interesante también como para, no sé, pues, para recursos, para el departamento, qué sé yo, visibilización, lo que sea. Súper bien. Le dijimos ya, nosotros lo podemos hacer. Tenemos la capacidad. Algún equipito quizás, bueno, pero no, tenemos la capacidad. Pero les comenté que, o sea, les comentamos, perdón, que lo más apropiado, creíamos, antes de partir, era que nos hiciésemos primero un ensayo con los marcadores que ustedes están utilizando en Chile, con gente de Chile. Porque ustedes creen que esto, por ejemplo, esto que es una mutación de PPAR gamma, un intercambio de alanina con prolina, ¿sí? Esto es, mira, por ejemplo acá, estos son caucásicos. ¿Bien? Y se observa que efectivamente hay una tendencia al desarrollo de obesidad, habría que ver bien exactamente, claro, aquí está, ¿ves? Hay diferencias en peso, y aquí se observa que efectivamente hay una diferencia en el polimorfismo, efectivamente caucásico, y esto para atrás se ha escrito, para atrás, acá, que existe una cierta asociación de ese cambio de alanina por prolina en PPAR gamma, que es un factor de descripción asociado con la hipogénesis, en obesidad. ¿Funcionaría en Chile forzosamente? No necesariamente, No. ¿Por qué no? porque somos poblaciones diferentes y tenemos un porcentaje amerindio importante en Chile, entonces eso igual juega un cambio diferente en la composición, tanto de alelos, de variantes, como de genes que afectan. Exacto. De hecho, se ve, en esta misma figura se ve. Aquí tenemos asiáticos, ambos, y caucásicos. Y la diferencia se observa en caucásicos, pero no en el resto. Se pierde, de hecho, mucho cuando existe la mezcla, cuando lo analizan todo. Entonces, claramente, no. Por lo tanto, nosotros dijimos, ok, lo hacemos, pero para cubrir un poco el estándar, lo importante era realizar el mismo ensayo y tener la misma evidencia en población chilena. Y eso no, al final no prosperó, porque significaba que un desembolso de dinero importante y también de tiempo. Porque esto que está aquí no se hizo de un día para otro. ¿Sabes? Requiere harto tiempo, requiere harto recurso. Entonces, eso también, este tipo de soluciones, este tipo de aproximaciones, están expuestos. Porque puede ser que la intención es muy buena, la intención es correcta, la base científica es correcta, pero se tiene que ir puliendo cosas que cada vez requieren más recursos, más tiempo. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso también lo define un poco como cada vez, y es importante, relevante tomar ese punto. El avance tecnológico asociado a la determinación de polimorfismos, a la asociación, por supuesto también a la bioinformática, es decir, la tecnología, la ingeniería por detrás, también determina cuán real es la nutrición personalizada. ¿Ya? Ya, oye, me salté todo un trozo que era algo de lo mismo, ¿ya? Pero eran, en vez de estudios de observación, estudios de intervención. ¿Ya? Entonces, en vez de ver qué es lo que ocurría con las personas, ¿ya? Y asociarlos a un fenotipo de riesgo, o sea, perdón, fenotipo de riesgo, era también haciendo restricción calórica, ¿sí? O viendo, por ejemplo, si es que existían unos efectos rebote. Entonces, básicamente también ahí se observan efectos importantes de varios genes o polimorfismos y cambios también en algunos aminoácidos asociados a mejores o peores resultados, ¿ya? Entonces eso para que lo sepan. Ya, y como para ir terminando, ¿ya? Porque nos quedan 10 minutos, y yo quería hablar de este caso. Yo termino. Entonces, yo les quería preguntar, se están preguntando por qué tengo a esta persona en mi clase. Yo les quiero preguntar si ustedes lo conocen.
A mí al menos no me suena. ¿No? ¿Nadie? No, yo tampoco. Esto siempre me pasa. ¿Qué se llama? Darwin dice. Directamente desde Wikipedia para ustedes. Aquí a buscarlo en un paper. Darwin dice es un cantante de indie rock. Del Bronx, creo. De Brooklyn, perdón. Ya. ¿Por qué lo tengo? Porque, como usted, me imagino, que gusta escuchar música. Entonces, no sé, pues yo escucho de otro tipo de música, pero no sé, estaba un tiempo escuchando The Killers, esa onda, como rock indie. Y digo que ya escuché lo mismo todo el rato, te aburrí, trabajando y ya que escuchar otra cosa. Entonces le poní radio a Spotify y te salen cosas parecidas. Y de repente me sale una canción que, bueno, está buena. Y me gustó, entonces caché quién era, y dije, Darwin dice. Y después caché cómo se llamaba la canción y se llamaba DNA. Me interesó. Entonces después fui a ver la letra de la canción. Después fui a ver el video de la canción. Después tomé el video, lo bajé, le puse letra al video, que no lo tenía. Lo puse en esta clase y ahora se lo voy a poner. ¿Ya? Que es importante. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo la canción de Darwin. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No! No te vayas. Darwin. Tengo que volver dos para allá. Porque... Tiene calor. My DNA is running out. I am not the guy who makes you smile now. When we talk, it's not the same. But I already lost the key to feeling pain. ¿Cacharon que dice cosas genéticas? Pero son locas, ¿cachai? Porque perdió el gen de sentir dolor, entonces ahora como que ya no siente dolor a pesar de que ya se fue. Es de amor, la sigamos. So I will try. No, it will just become one. Now we are in love, yeah. When I call, you are never home. I am down to 6 or 7 chromosomes. O sea, puede ser. Hay que pásenle. Sí. Te estamos esperando así como ¿Para qué? tenemos consulta. ¿Consulta de qué? No puedo porque estoy en clase. Perdón. Ya, claro, tengo la música, piensan que no estoy en clase. Ya, bueno, pierdo, esto lo puedo ocurrir, ¿cachai? Pierde ¿cómo se llama? No lo veo, no la llama por teléfono, no está. ¿Ah? Sí. Estoy terminando la clase. Ya. Pierde 6 a 7 cromosomas, ¿cachai? Una cuestión que no pasa. Ya. O sea, no pasa. Sigamos. You don't care or understand how it feels to be a single double strand. Esta. Ah, se puso nueva, espérate. Esa es súper buena, ¿cachai? Porque ves que el DNA es doble hebra, pues, ¿cachai? Entonces él está solo y se siente con hebra simple. Pues. Está buena. Ya, ahora mira, ahora viene el punto de la canción. De verdad hay un punto en esta canción. Dale, cera, ¿Qué pasa? Ahí sí. Ya, eso es. Entonces, dice, no todas estas moléculas da lo mismo, no me hacen lo que soy. Tú lo haces. Entonces, lo que hace Darwin dice aquí, y ese era el punto de esta cuestión, es que Darwin dice habla de epigenética. ¿Cachai? Lo que está hablando es de ambiente. Entonces, no importa lo que tengan los genes, básicamente, importan, ¿sí? Porque pierde cromosoma y todo el cuento, pero es ella, o el amor, ¿cachai? O el ambiente, que le mueve básicamente lo que él está sintiendo, ¿ya?
Entonces es todo lo que está alrededor de esta diapositiva que hemos visto, sedentarismo, contaminantes, virus, tabaquismo, etcétera, son lo que finalmente hacen el cóctel final de sobrepeso, obesidad. ¿Sí? Y por eso es difícil, por eso es complicado el abordaje de esta patología. Entonces la epigenética, para comentarles solamente yo creo que algún ejemplo, está escrito por 3 tipos de mecanismos, están condicionados por el ambiente. Uno son, yo creo que la principal, y donde más he estudiado, son metilaciones al DNA, ¿ya? Que básicamente es unión de grupo metilo a citocinas en el DNA, y que tienen implicación en la expresión de los genes. Es importante y relevante, por lo general se ha descrito que mientras más metilaciones hayan, sobre todo si están en región promotora, estas metilaciones lo que harían sería entorpecer el anclaje de los factores de transcripción, de la maquinaria de transcripción, por tanto modificaría la expresión de los genes. ¿Ya? Eso uno. Y ojo, que es heredable. ¿Ya? De hecho está escrito aquí, que es una regulación heredable. Otra es una modificación de las colas de histonas. Las histonas, ustedes saben, son este paquete proteico que lo que hace enrollar el DNA. ¿Voy a levantar y cortar? ¿No? Muchas gracias. No, para poner... Entonces, espera un segundo. La verdad. Que básicamente lo que hacen es empaquetar el DNA y cuando se modifican sus colas, ¿ya? Por eso las modificaciones son muy variadas, pueden ser inclusión de grupos de fosfato, un grupo acetilo, o biotinilaciones, o submodilaciones, múltiples. Lo que hacen es modificar su estructura y por lo tanto modifican el empaquetamiento del DNA, y eso hace que se permita más o menos interacción con factores de transcripción. ¿Ya? También y también está incidido por el ambiente. Y por último están los microRNA, que son pequeños trozos de RNA no codificantes, ¿ya? Que lo que hacen es, como lo más descrito, hay varios mecanismos, pero lo más descrito es que por complementariedad se unen a RNA mensajeros, son trocitos de 20 y tantos nucleótidos. Entonces, al estar unidos así, ¿bien? Como de esta manera, ¿sí? La célula detecta como un factor extraño y lo degrada. ¿Bien? Entonces no hay expresión finalmente, o no hay traducción, ¿ya? De esa proteína. Entonces la gracia de esto es que algunas de estas modificaciones son heredables, ¿ya? Y que de hecho todas estas condiciones, como por ejemplo el peso en nacer, ¿bien? O tendencia a obesidad anterior, o por ejemplo ambiente obesogénico durante el embarazo, o incluso cómo ha sido el ambiente obesogénico en fenotipo de padres, madres o incluso abuelos, se ha escrito que podría tener implicancia en el desarrollo de obesidad u otras patologías asociadas. ¿Bien? De hecho, uno de los donde se más está estudiado este tipo de factores epigenéticos en términos ambientales nace de, por ejemplo, estudios de migraciones, como lo que ocurrió con los indios Pima, que viajaron desde México hacia un estado de Estados Unidos, donde se observa que el ambiente básicamente es el que determina que estas personas presenten obesidad y diabetes, porque en México la obesidad que presentan esta población es del 45%, pero en Estados Unidos del 80%. Tremendamente impactante el estilo de vida. ¿Ya? Entonces, ¿puede cambiar la dieta este patrón epigenético? Hay momentos clave en nuestra vida. O sea, constantemente en nuestra vida nosotros recibimos estas señales epigenéticas y percibimos y modificamos nuestro epigenoma. ¿Ya? Pero hay momentos primordiales, sobre todo en desarrollo temprano, si lo pensamos, donde somos menos células, ¿bien? Que termina impactando a una mayor cantidad de masa celular, ya cuando nacemos, cuando somos adultos. Eso, de hecho, luego puede trascender incluso hacia nuestra descendencia. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, si pensamos en el desarrollo primario, el ambiente materno, ¿sí? Se ha descrito como uno de los ambientes que son súper condicionantes en el desarrollo de patología. Y de hecho se ha descrito, por ejemplo, no sé, con mala alimentación durante el embarazo, o diabetes gestacional, por ejemplo, como un factor de riesgo de diabetes o obesidad en adultez. ¿Ok? Y eso tiene sentido
Si nos vamos como ejemplos, lo hay. Mira, por ejemplo, en este ensayo, estos son ratones de todas formas, pero en este ensayo, ratones que son obesos genéticamente, fueron, o sea, van a presentar obesidad genéticamente, fueron administrados en su dieta durante el embarazo, ¿bien? O sea, es decir, ratonas, ¿sí? Durante el embarazo, fueron administradas dentro de la dieta, ¿voy a poner eso, con un cóctel se llama donantes de metil. ¿A qué me refiero con esto? Ahí hemos hablado de que en el ADN pueden provocarse estas metilaciones, producen estas metilaciones que podrían estar implicadas en la expresión génica. Estos grupos metilo, por lo general tienen su origen bioquímico en un ciclo, que se llama ciclo 1-carbono, ¿ya? Que está comandado por un buen set de enzimas, que da la casualidad que esas enzimas, como cofactor, necesitan nutrientes esenciales, vitaminas, ¿bien? Como vitamina B6, vitamina B9, por ejemplo, B12, ¿ya? Entonces, algunos investigadores han dicho que vamos a otorgarle al organismo o a este modelo o modelos la mayor disponibilidad de grupos de metilo para control de expresión génica. Ese es el sentido. ¿Okay? Porque recuerden, si se une más metilo, menos expresión. Entonces, en un ambiente obesogénico, que en este caso va a generar obesidad genética, pensemos en un descontrol de expresión, sobre todo de aquellas proteínas, ¿bien? Que tengan un impacto sobre la acumulación de grasa. ¿Bien? Entonces, lo que hicieron fue, en las madres, fueron administradas con esta dieta con donantes de metilo, y otras no. ¿Bien? Y luego se analizó qué pasaba con el peso corporal de los animales, de los hijos, que nacieron después de ese tratamiento. Entonces aquí tenemos en el gráfico los hijos, los nietos y los bisnietos, la camada de bisnietos, de aquellas madres que durante el embarazo fueron no suplementadas y suplementadas con estos donantes de metilo. En esta línea, aquí a la izquierda, el eje Y es peso, perdón, es porcentaje, perdón, y en el eje X es peso. Y aquí hay una línea punteada. Hacia la derecha de la línea punteada, ¿bien? Está indicado el porcentaje de animales, de las camadas, que presentaban mayor peso corporal. ¿Bien? A un límite. Entonces, dicho eso, en la camada 1, la F1, solamente teníamos entre un grupo y otro, entre 48 y 45 animales, de porcentaje, de animales con mayor peso. La camada 2, 54 y 52, pero en la camada 3, 72 y 44. Entonces ya, con esto yo termino, ya no tengo más tiempo para darle, yo creo que hemos dado una buena vuelta. Es lo que les comentaba antes, por lo menos en este caso, ya en ratones, en laboratorios, genéticamente modificados, ¿ok? Pero se observa que el comportamiento de la bisabuela, inducido por supuesto en el tratamiento, el comportamiento de esa bisabuela durante el embarazo incidió en que aquellos bisnietos, ¿bien? Los cuales su bisabuela no fue suplementada con donantes de metilo, presentaron mayor tendencia a obesidad. Entonces no había una mayor entrega de factores metilantes, es decir, de factores de control génico, de control de la expresión génica, por lo tanto se predispuso al desarrollo de obesidad. Y así, por supuesto, puede ocurrir también en humanos, pero claro, pero condicionado por muchas otras cosas. Bueno, de hecho, los estudios epigenéticos nacieron de las observaciones que pasaron en el contexto de la hambruna de Holanda. ¿No saben eso? En Holanda que hubo cuando estaban sitiados por los alemanes, durante un invierno, tuvieron así como estaban sitiados, cercados, la gente comía, no sé, como 200 calorías al día, una cosa así. Y luego se analizó a los
nietos de los niños que hayan vivido ahí, ¿sí? Que hayan pasado por esa hambruna. Y todos presentaban una alta tasa de riesgo cardiovascular y obesidad y diabetes. Y eso ocurrió 2 generaciones para atrás. ¿Ya? Entonces, ciertamente el estrés o momentos estresantes o condiciones específicas en el tiempo pueden marcar genéticamente, y eso luego puede trascender hacia pero abajo en la descendencia. Ya, pues, como no hay más tiempo, yo creo que lo tenemos que dejar hasta aquí. Tenía algunos otros ejemplos más relacionados con epigenética, pero yo creo que hemos hecho el punto final. Básicamente era, de hecho, lo bueno de esto, que gracias a la pregunta que me hizo María Alejandra, podemos ver el final anticipado, como un spoiler, de que tenía en la clase, que básicamente pasa por eso, porque es tan multifactorial la condición, el abordaje también tiene que ser, o para llegar a este tipo de soluciones, tiene que ser de una forma multifactorial, con muchos datos, ¿bien? Agrupados. Un segundo, voy a conectar el citófono. Ya terminamos. ¿Sí?